Buenas noches, compañeros y tutor. Me presento, mi nombre es Diego Armando Beleño Hernández. A continuación voy a hacer la explicación de la actividad 2, aplicación del método Delchif de la materia modelo de pronóstico. Iniciamos con la definición de lo que es el método Delchif. El método Delchif, digamos que es una técnica predictiva que nos ayuda a conocer cómo va a evolucionar algún método en el futuro, ¿no? En las empresas, digamos que se trata de un método habitual como para realizar esas predicciones de demanda o análisis de mercado con el fin de llegar a solucionar unas especificaciones, o sea, unas específicas o unas mejores tomas de decisiones en cuanto a cada uno del método, ¿no? Las fases del método Delchif. Tenemos 4 fases. La primera, pues definición de objetivos, que es saber cuál es el objetivo que se necesita buscar y con qué propósito nos está haciendo este panel de expertos, ¿no? En la segunda tendríamos la elección de los participantes, el cual define cuál va a ser, digamos que un moderador, ¿no? ¿Cuál va a ser el moderador? ¿Quién va a entregar las preguntas del cuestionario? ¿Quién va a recopilar los datos? ¿Quién va a buscar esos expertos? ¿Y cuáles van a ser, digamos que, las personas encargadas de contratar o de controlar el proceso de ejecución del ejercicio? En la tercera ronda de preguntas, previamente acá en el grupo 3, digámoslo así, alguien tiene que gestionar un cuestionario con el fin de facilitar esos datos a los expertos, para que ellos empiecen como a responder estas preguntas y así empezar como con unas respuestas de la validación de los análisis de resultados y empezar a evaluar los resultados que se gestionaron de la ronda de preguntas. Pueden variar según 2 o 3 o 4 o 5 veces que sean necesarias las preguntas con respecto a la necesidad que se tenga luego, ¿no? Las preguntas se toman para medir las acciones o seguir, digamos que revisando cómo tratar el problema, ¿no? Y cuáles son las posibles variables que se puedan tener para el momento de solucionar o encontrar respuestas al problema, ¿no? Y en la fase 4 pues ya encontramos lo que son la respuesta a los resultados ejecutados de las 3 primeras fases, ¿no? Digamos que para el método Delchif tenemos unas ventajas, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos? Nos permite tener una información de un criterio con mayor grado de objetividad, ¿no? El consenso logrado sobre la base de los criterios es muy confiable. La tarea de decisiones sobre la base de los criterios de expertos se obtiene por estas, digamos que tiene altas probabilidades de ser muy eficiente, ¿no? Otra ventaja podría ser que nos permite valorar alternativas de decisión. Otra ventaja sería que nos evita conflictos entre expertos al ser anónimo, ¿no? Lo que contribuye a un requisito indispensable, digámoslo así, predecible para garantizar el éxito del método y crea un clima favorable a la creatividad, ¿no? Otra ventaja sería el experto se siente involucrado planeadamente en la solución del problema y facilita su implementación. De ello es importante el principio de que sea voluntario del experto en la participación de la investigación. Otra ventaja sería que nos garantiza la libertad de opciones, ¿no? Por ser anónimo y confidencial, ningún experto debe conocer que, digamos que, quién está detrás de esta solicitud, ¿no? En sus opiniones. Pero para este método también tenemos unas desventajas. Una desventaja sería que es muy laborioso y demanda de tiempo su aplicación, debido a que requiere como mínimo de 2 vueltas para obtener un consenso necesario, ¿no? Es costoso en comparación a otros, ya que requiere del empleo de tiempo de expertos, hojas, impresiones, materiales, teléfonos, etcétera, correos y demás. Otra desventaja venía siendo que precisa de buenas comunicaciones
para economizar tiempo de búsqueda y recepción de respuestas, ¿no? Se necesita llevar suficiente tiempo para conseguirlo, ¿no? Debe ser llevado a cabo por un grupo de analistas, o sea, necesitamos como tal que sean expertos los que ejecuten este control, ¿no? Se emiten criterios subjetivos, ¿no? Por lo que el proceso puede estar cargado de subjetividad y sometido a influencias externas. Otra desventaja, que aquí la necesidad de aplicar varias vueltas, buscar técnicas variables de análisis para obtener el consenso y pruebas estadísticas que nos determinen su grado de confiabilidad y pertinencia, ¿no? Esta vendría siendo una parte de las desventajas. ¿Cómo se aplica? Bueno, digamos que se empieza con un facilitador, se gestionan una serie de preguntas, las cuales se les pasan a unos expertos. Ellos empiezan como a debatir sus puntos de vista, ¿no? Sus opiniones con argumentos válidos y concisos. Después de esta ronda de preguntas, ellos van a dar como una respuesta, las cuales van a ser sintetizadas y analizadas por un facilitador, para que la persona correspondiente se hace como un análisis con respecto a las respuestas y se evalúa, se vuelve como a realizar una tanda de preguntas dándole una retroalimentación, ¿no?, a los expertos. Ellos pueden como ampliar su punto de respuesta con respecto a las primeras preguntas. Luego se les puede como gestionar las mismas preguntas u otras con el fin de ser más concretos, ¿no?, con la respuesta o el análisis que se necesita, para hacer lo más acertado posible, ¿no? Después de esta segunda ronda, las respuestas de los expertos hacen sus respectivos debates, ¿no? Sus respectivas respuestas deben, al cuestionario se les entrega como otra cuestión al ejecutar al facilitador, al moderador, para que vuelva a realizar como sintetizar de nuevo las preguntas. Si se ven satisfactorias, si no hay ninguna novedad, pues se empieza a realizar un análisis final, una síntesis de los resultados para llegar a las conclusiones que se necesitan, digamos que sobre el tema, ¿no? El caso del método Delchis. Bueno, digamos que pensemos en un área de servicio que se enfrenta a la siguiente problemática, ¿no? Siempre se reciben reportes de quejas o solicitudes de soportes para dar soluciones rápidas y eficientes a los clientes. Se convierte en un cuello de botella, ¿no? Entonces tenemos el problema. ¿Cuál vendría a ser? Eliminar el cuello de botella en las solicitudes de los soportes, ¿no? Tenemos un mediador, se selecciona el gerente de la atención al cliente de la empresa. El panel de expertos, consultoría del servicio al cliente, el gerente de recursos humanos en la empresa multinacional, el asesor de tecnologías de automatización RPA y pues especialista en analistas SEO de la empresa, ¿no? Pero para esto pues nosotros vamos a ejecutar un cuestionario donde pues en una serie de rondas nos haremos una serie de preguntas. En la ronda número 1, la primera pregunta es: ¿cuál es la importancia del servicio al cliente para su negocio, ¿no? La segunda pregunta: ¿cuáles son los principales aspectos que una empresa debe cuidar en la parte del servicio? La tercera pregunta: menciona 5 desafíos prioritarios del servicio en su organización. Para la segunda ronda planteamos 3 preguntas. ¿Cómo evitar retrasos al momento de atender solicitudes de soporte por parte de los clientes, ¿no? La segunda pregunta: ¿en qué se debe centrar un equipo de soporte y atención a clientes? En la tercera pregunta es: ¿cómo mejorar el soporte al servicio del cliente, ¿no? Ya para la tercera ronda, nos hacemos una pregunta que dice: ¿qué tecnología recomiendas para mejorar el soporte y la atención al cliente? Otra pregunta sería: ¿la automatización de procesos de solicitud y de soporte es viable en un negocio mediante el sector de autopartes? Y la tercera pregunta: ¿cuáles son los aspectos de capacitación que deben tener el equipo de soporte al cliente? Bueno, digamos que la información recopilada del panel de expertos, en la primera ronda de preguntas, los expertos arrojan una información como: el servicio al cliente es fundamental en tu negocio. Una empresa debe ser rápida en su atención y brindar soluciones lo más pronto posible.
Entre las prioridades del servicio de la empresa destacan atención personalizada, respuestas inmediatas, agilidad, soluciones a la mano. Factores para tener en cuenta, ¿no? Digamos que posterior a esto, los expertos indicaron que un cuello de botella se evita mediante la atención personalizada en tiempo real. Y una tendencia a que las compañías modernas es como la automatización de las solicitudes de soportes, muy importantes de por sí, ¿no? Pero que requieren la implementación de tecnología y capacitación del equipo de talento humano, ¿no? Digamos que finalmente los expertos lo que indican que una solución de automatización RPA es viable y necesaria para el levantamiento de la solicitud y su procedimiento, de tal forma que se ahorra tiempo en estos procesos y la atención se focaliza, digamos que en las partes más concretas del problema, ¿no? Nos arrojan unas conclusiones en el equipo moderno de atención al cliente, apoyando las tecnologías de automatización para la solicitud de soporte. Ellos nos muestran unas acciones que es como implementar un software de automatización de procesos o RPA para la gestión de solicitud de soportes, y nos indican que podemos encontrar unos resultados para la reducción a la mitad de tiempo en respuesta y mayor agilidad para dar soporte a los clientes, ¿no? Tenemos unas conclusiones. Bueno, el método Delphi es una técnica de prospección que se vale de un panel de expertos para tratar de hacer como un análisis cualitativo sobre el futuro de un sector o nicho concreto que nos ayuda como a facilitar la toma de decisiones. Nos proporciona una visión general de las tendencias futuras, ¿no? Nos identifica oportunidades y riesgos potenciales para que nosotros nos podamos ayudar a desarrollar unas estrategias de marketing para nuestro negocio en ventas, ¿no? Aquí tengo una parte de mis biografías y con esto pues doy por terminada mi presentación. Muchísimas gracias.